San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red, por Facebook y por YouTube. Primero que todo, darle las gracias al Señor y, por qué no, a todos los amigos que facilitan este canal para lograr llevar un mensaje de conocimiento, de causa, de problemas. Hemos venido tratando de crear de pronto un ambiente diferente a lo que se está viviendo hoy con la industria lechera nuestra. Yo soy un convencido que hace 70 años, los comienzos de la industria lechera en el norte de Antioquia fueron improvisados y no contaron de pronto con una asesoría de países con características parecidas a los suelos del norte de Antioquia, por ejemplo. Yo me alcanzo a suponer qué hubiese pasado si nosotros en esos comienzos nos hubiéramos asesorado por los investigadores, porque los hubo, y muy interesante fue más de 400 estudiosos del suelo que manejaron los neozelandeses hace unas 3 o 4 décadas atrás. Esto a mí me ha siempre llamado la atención porque he sido un enamorado y un apasionado de Nueva Zelanda. Yo vengo leyendo a Nueva Zelanda hace más de 20 años y los artículos que llegué a encontrar ya no se encuentran. Eran unos artículos muy ilustrativos sobre lo que ocurrió cuando llegaron los ingleses y colonizaron a los maoríes, que son los indígenas propios de Nueva Zelanda. Allí se establecieron unos convenios en la parte administrativa, los cuales llevaron a que se hicieran unos equipos de trabajo mixtos entre ingleses y maoríes, y ellos fueron muy claros en decirle a los ingleses que ellos no le iban a regalar las tierras, que tenían que comprarle las tierras, y así se hizo, y crearon unas cooperativas mixtas, lo cual llevó al desarrollo que hoy sabemos que es el mayor exportador de leche en el mundo. Y saber que los suelos, yo digo que parecidos a los nuestros, porque eran unos suelos ácidos y unos suelos pobres en materia orgánica, y llegar a esta gente a establecer unos suelos vivos, capaces de producir gramíneas y leguminosas al unísono. Qué simpático sería, ¿no?, que usted pudiera cosechar leguminosas dentro de las gramíneas. Y esto me trae a unos recuerdos que tengo de las tierras del Cesar,
cuando veíamos dentro de la estrella el amoseco o pega-pega que llamamos, que competía dentro de la estrella, compite dentro de la estrella en las tierras del Cesar. La pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y por qué? Porque allá se da eso, porque las tierras nuestras no son ácidas, son unas tierras que tiran más hacia alcalinas. El mejor pH que tenemos que buscar aquí en el norte es entre 5 y 6,5. Más alto de 6,5 ya se producen unos fenómenos dentro de la planta y aparecen unos bloqueos de algunos nutrientes en las plantas. Y menos de 5 ya no estamos hablando de un suelo ácido, lo cual nos afecta la parte biológica de la tierra. Y yo no sé por qué la apatía que existe dentro de los técnicos y entre los estudiosos de la tierra hacia la vida del suelo. Me parece que de las cosas hermosas que el Señor ha creado, hablamos de la fotosíntesis, por ejemplo, es uno de los fenómenos hermosos. Yo diría que hay que votar por la sabiduría de ese fenómeno. Y hay otro fenómeno interesantísimo. Por ejemplo, la simbiosis que existe entre un vegetal y un hongo, como ocurre con las micorrizas a nivel de los vegetales. Casi que un 99% de los vegetales deberían tener micorrizas, porque las micorrizas arbusculares, que llaman, tienen la capacidad de aportar mayor número de minerales y de agua a la planta. Y hay un canje, se hace un trueque. No solo los humanos hacían trueque, también las plantas y los hongos. Por ejemplo, la planta tenía que, o le suministra los azúcares después que los forma por la fotosíntesis, y en recompensa ella le paga aportándole mayor fósforo, por ejemplo, calcio, fósforo, magnesio y agua. Entonces, cuando uno ve que hemos sido enemigos de las cosas buenas que el Señor nos entregó para administrar, pues estamos padeciendo estas crisis por ese desconocimiento. Y no me cansaré de decirlo, que yo hace 24 años trabajé con un enfoque agroecológico, simple y llanamente creyendo que las cosas vivas que hay en el suelo son sostenibles, porque ellas reciclan la materia orgánica y le aportan a nuestras plantas una cantidad de nutrientes que sabemos que deben de hacer el ciclo completo, ¿no? Como la materia orgánica tiene que degradarse y llegar hasta humus, y ese proceso es un proceso que lo interviene una cadena biológica que el Señor nos entregó. Entonces, en ese orden de ideas, pude hace muchos años, ya unos 20, 24 años, hacer un comparativo entre el comportamiento reproductivo de las vacas de mi tierra, y no estoy hablando de vaquitas cebúas de 2 litros o 3 litros, y más faltaba. Estoy hablando de unas vacas que ya para esa época, hace más de unos 20 años, mi padre había desarrollado una genética hermosa entre pardos y cebú. Mi padre traía los toros pardos a través de la línea férrea desde Bogotá hasta Bosconia, y de ahí nos tocaba llevarlos ya por carro al Copey
que es mi tierra. Entonces, hicimos unas vacas que yo no exagero en decir que novillonas de primer parto de 8, 7 litros, sin contar la leche del ternero. Estoy hablando de hace más de 20, casi 30 años ya. Entonces, yo veía que estas vacas no tenían problemas con la fertilidad. Y sabemos que uno de los factores estresantes, estrés calórico, las temperaturas tan altas que tenemos allá, son un factor que desencadenan el estrés en los animales. ¿Y por qué me remonto hasta allá? Porque el tema principal hoy es el problema del estrés. ¿Y cómo afecta el estrés? Efecto negativo del estrés sobre la reproducción en animales domésticos. Este es un documento que es un resumen hecho por la Universidad Nacional de México hace unos 20 años atrás. Es un estudio que me parece que para los técnicos que trabajamos en la parte reproductiva es un documento ilustrativo y que enseña todas las circunstancias en que usted puede someter a estrés a una hembra o a un varón, a un toro, por transporte, por sed, por hambre, por ruido. Entonces, es un documento interesantísimo. Este documento me sirvió a mí porque, no nos echemos mentira, yo empiezo resolviendo los problemas sencillamente con una acción que para mí fue el caballito de Troya para resolver toda la casuística que sabemos que se presenta en un hato ganadero, un hato lechero. Y fue que yo tuve la suerte de diagnosticar antes del año 80, en el 79, precisamente terminando la carrera y haciendo las prácticas en ganado de leche, coincide que llega a la hacienda El Progreso, en el Hatillo, una vaquita enferma, pero enferma no en el sentido de que llegó caída o muriéndose, no, una vaca que la historia clínica del dueño era que en menos de 10 días se había rebajado a la mitad la producción. Ahí es un cuadro clínico que amerita la revisión del médico, y el médico revisa a la hembra, le hace el examen clínico completo y después se lo entrega al estudiante, y el estudiante tiene que hacer los protocolos mínimos, que son hacerle la anamnesis, las preguntas pertinentes al dueño: qué pasó, por qué la trajo, qué parto está haciendo, cuánto hace que parió, cuánta leche estaba dando, cuánto concentrado le estaba dando. Todo esto que es lo mínimo que el médico tiene que analizar a un paciente X. Entonces, me tocó ese paciente. Cuando yo hago el examen clínico de este paciente y llevo los exámenes de laboratorio, hago los exámenes de laboratorio pertinentes de sangre, de orina, de fecales, y encuentro que al hacer el examen de sangre encuentro que hay un
un desarreglo o hay una afección en la línea inmunológica. Por decir algo, había una neutropenia. Sencillamente, una neutropenia le está diciendo al médico que ese animal lo que tiene es una afección infecciosa que fue atacada por una bacteria y que esa bacteria le está afectando toda su producción y hubo la merma en la producción porque estaba en un síndrome que hoy sabemos, o yo sé que es un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. Esto a mí me gustó el cuadro porque era muy ligado a la leche y yo tenía mucha preferencia hacia trabajar con un ganado de leche porque nos ha gustado mucho la leche. Yo vengo de una cuna de un ganadero que en 50 años dejó unas vacas de leche de 20, 25 litros en mi tierra, en tierra caliente. Entonces, cuando me ocurre esto, yo voy a presentarle el caso al médico, profesor, y cuando voy a entregar el caso, él me preguntó que cómo estaba el pulmón de ese animal. Yo no fui capaz de decirle cómo estaba y me dio 8 días para que investigara el pulmón de ese animal y le dijera cómo estaba, qué le pasaba. Eso fue un reto y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado como profesional, porque ese reto me lleva a hacer un diagnóstico de una patología subclínica crónica que padecen nuestros animales. Pareciera mentira, pero es poquito el animal que no esté bajo una patología subclínica crónica a nivel de vías respiratorias. Y esto desencadena unos desórdenes de tipo productivo y reproductivo. Hoy entiendo con mucha claridad que este fenómeno es el que nos roba un 20, un 30% de la producción en nuestras vacas. Y es un ladrón silencioso, porque yo hoy lo llamo un estrés oxidativo que nos está causando pérdidas en la industria lechera. Entonces, cuando entrego el caso y encuentro a través del fonendoscopio que hay una patología infecciosa, crónica, y que la pregunta es ¿por qué entró esa infección? Yo creo que los médicos no podemos quedarnos simplemente con el diagnóstico. Para mí ha sido una investigación permanente. Siempre un caso clínico me alimentaba para hacerme 4 o 5 preguntas que eran pertinentes al caso y me servían. Ya yo para otro caso ya tenía resuelto una cantidad de situaciones que van ligadas al problema. Entonces, cuando ya empezamos a encontrarle esta patología en Nato, que siempre me refiero a él porque yo hice mi máster o hice mi PhD en esa hacienda durante 8 meses, entonces ya empiezo a darme cuenta que hay una patología subclínica que me hace cuadros de vacas que no se acaloran, de vacas repitiendo, de vacas que abortan. Y esta patología silenciosa subclínica no la manejamos. Los médicos clínicos no existen en la línea producción lechería, por ejemplo. No llegó el médico clínico. Pareciera que simplemente hacemos médicos palpadores, pero no clínicos. Para mí es una tristeza porque si los médicos clínicos hubiéramos comenzado hace 50 o 60 años atrás, la posición o la aceptación de los médicos veterinarios no estuviera en el grado que está. Yo digo que es paupérrima, que es triste
la forma como el médico veterinario llegó al norte a vender una profesión donde simplemente fue a vender droga y no traje soluciones a la problemática, lo cual para mí ha sido un reto durante casi 50 años. Yo empecé a preguntarme del por qué las vacas no se acaloraban, o las vacas, por qué repetían las vacas, o qué pasaba con la parte reproductiva de las vacas. Pero resulta que en la universidad la enseñanza es muy sectorizada, por decirlo así. No hay como un informe que junte los conceptos del uno, del otro, el otro. Entonces uno sale como un cuaderno que le quitan la argolla y tiran las hojas. Entonces usted tiene que empezar a armar la profesión, a ver si en un momento se encuentra con ella y dice, hombre, yo voy a empezar por aquí. No hay un derrotero, no hay una propuesta para que el médico la traiga y la empiece a desarrollar con los ganaderos. Para mí esto me costó preguntarme muchas veces, ¿para qué sirvo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y cuando tengo la oportunidad de caer a una finca grande donde hay 60, 70 vacas, dije, pues lo que hay que hacer aquí, primero que todo, es hacer el examen clínico de todas estas vacas. Me parecía que no era medicina de población que tenía que yo empezar a hacer, porque no se trataría de tratar una cojera o una retención de placenta, y simplemente ese es el trabajo del médico. Yo me preguntaba, hombre, ¿por qué no más bien hago un enfoque profiláctico preventivo? Y me encuentro estos dos términos con una literatura que afortunadamente en el año 80 logré analizar y logré aceptar una propuesta de una medicina muy avanzada, demócrata, alemana, que me enseñaban qué era una vaca enferma y cómo se manejaba un concepto de población, cómo el médico tenía que entrar dentro de una medicina de población. Medicina de población aquí no se habla, a nosotros no se nos enseñó eso en ninguna parte. La medicina de población es la medicina de producción, porque es que si usted no maneja una población de un hato, como enfocándolo, cómo lo voy a optimizar a cada una de esas máquinas biológicas para que haya unos rendimientos, tanto en producción como en reproducción. Y llegamos al norte y lo que encontramos fueron unas vacas estresadas, porque el estrés oxidativo existe desde el momento en que la alimentación que se le oferte a la vaca o al propio ser humano no lleve unos ingredientes, no es solo vitaminas, no es solo proteínas, como nos enfocaron aquí que todo era proteína y energía, proteína y energía. Y resulta que la línea de los minerales, que es, yo digo que es la responsable de la salud, porque si no se tiene unos elementos menores, así como lo llamen, menores porque las cantidades que necesitamos son ínfimas, pero ¿qué pasa? Que si no están presentes en la alimentación, el animal no tiene con qué formar unas enzimas que son las primeras barreras que evitan el estrés del animal, el estrés oxidativo por los radicales libres, el oxidrilo y el hidroxilo. Son dos radicales libres muy fuertes que afectan la pared de la célula y son las que nos producen el envejecimiento. Entonces, cuando no tenemos claridad de dónde nace la enfermedad, de dónde empieza el problema, que tuvo que buscarlo y encontrarlo después de 30 o 40 años, el problema nace aquí. Y hoy, gracias al Señor, trato de corregir ese problema en las vacas, creando una alimentación que me supla los 4 minerales que debo estar suministrando diario en la hembra y las 2 vitaminas esenciales que debo poner también,
y he tenido unos resultados excelentes en la parte reproductiva. Y lo digo porque sé que este tipo de trabajo que estoy haciendo hoy en reproducción no lo están haciendo en ninguna parte del mundo. Yo estoy haciendo unas terapias mixtas entre una medicina alternativa y donde se pueda la acompaño con antibióticos, con antibioterapia, pero ya la antibioterapia para mí pasó a un segundo plano. Yo trabajo con la parte inmunológica de la hembras, porque creo que lo primero que tengo que cuidar es la parte inmunológica. Lo primero que se pierde en nuestras vacas y en nuestro ambiente por la mala alimentación es la línea inmunológica. Se deprime por el estrés oxidativo que causa el no tener unos buenos antioxidantes. Entonces, los antioxidantes, los más importantes, que es la primera barrera antioxidante que tenemos nosotros y los animales, son las enzimas que se forman con la presencia de los minerales y las vitaminas, que son las responsables de que esas enzimas se produzcan. Y para eso no solamente vamos a tener vitaminas y minerales, sino también proteína y energía. Entonces, vemos que ahí estamos hablando de una alimentación completa, donde no exista la proteína, porque todas estas líneas inmunológicas son proteínicas, son sustancias proteicas. Entonces, cuando llegamos a desarrollar una medicina de producción, porque yo voy detrás de eso, aquí no se trata de aliviar la vaca por aliviarla, no, es que le dé el mayor rendimiento, no solo productivo, y no también reproductivo. Y ese rendimiento reproductivo es evitar, por ejemplo, 3 o 4 inseminaciones. Yo, en un trabajo que hice no hace un año atrás, va a ser un año, porque lo empecé en febrero y el 5 de febrero y lo evalué el 5 de mayo, donde se habían inseminado en una finca 21 vacas y de las 21, 19 quedaron preñadas con un solo servicio. Óigase bien, y le está en un video que lo tengo con un compañero que fue el inseminador que estaba en ese momento en esa finca, ya no está. Entonces, este tipo de resultados, ¿por qué no los pregonamos? ¿Por qué no los sacamos a la luz pública? Porque son los resultados que estamos añorando todos los ganaderos. ¿A qué ganadero no le interesa que después de inseminar 21 vacas, con un solo servicio le queden preñadas 19? Me parece excelente. Y yo vengo trayendo unos resultados desde el año 80 para acá, desde el 2000, perdón, que manejé unas lecherías aquí de un amigo aquí en San Francisco, en San Juan, donde tuve pesos récord de vacas preñadas, de tener 14 inseminaciones, 15 inseminaciones y de haber repetido 2, 3 vacas. Lo estoy diciendo porque no es, pero los procedimientos médicos que hice en esa época, que estamos hablando del 2000, caramba, pues eran unos procedimientos donde se usaba demasiado antibiótico, no había restricción de antibióticos en esa época, y lograba establecer o restaurar la reproducción en vacas que ya tenían 600 y hasta más días de haber hecho el último parto. Este trabajo que hice para allá en el año 2000, pues para mí fue uno de los primeros trabajos que fue un reto grande, porque yo llegué a un hato donde habían vacas en el horro con más de año y medio, 2 años casi, 2 años, sin volverse a preñar. Y verlas preñadas y verlas vender por 4 o 5 millones en ese entonces, cuando para carne no valían sino 800.000 pesos. Yo digo, hombre, se hace un buen aporte con el conocimiento. Yo creo que aquí al conocimiento no se le ha prestado
la atención que merece. Aquí le hemos entregado los animales a un inseminador, como me pasó por allá por Entre Ríos, donde un cliente, Álvaro Lopera, para que sepan que no estoy inventándome chisme, Álvaro Lopera una vez me consulta y me dice: doctor, tengo 14 vacas a punto de salir para matadero. ¿Qué pasó, Álvaro? No, el inseminador me dice que esas vacas es mejor sacarlas, que ya llevan 4 y 5 servicios. Y es como así, hermano, como así. Y me le meto a esas 14 vacas y con la ayuda del Señor, ¿por qué no? Y del conocimiento, esas vacas no salieron para matadero. Y lo hice en un video y lo tengo en un video donde él mismo lo reconoce. Entonces, yo digo que el conocimiento lo confundimos. No es lo mismo uno hacer un curso de inseminación de 3 o 4 meses y luego salir a inseminar y luego empezar y pretender que va a manejar todo un pool de hormonas que son costosísimas, sin saber qué grado de estrés o qué grado de salud tiene la vaca. Yo creo que la vaca sana es aquella que produce y se reproduce cíclica y rítmicamente, sin ninguna interferencia. Nada que afecte los propósitos productivos y reproductivos que se tengan con ella. Eso no se cumple. Aquí sano es estar parado y estar comiendo. Totalmente lejos de la realidad. Entonces, cuando uno quiere diagnosticar el hato de cualquier ganadero y uno le ofrece el servicio, decirle: quiero medir el grado de salud que tienen tus vacas. Por Dios, ¿cuándo le van a creer a uno eso? Sí, todo el mundo sabe que las vacas están aliviadas mientras no tengan mastitis y mientras coman. Esas son vacas aliviadas, vacas sanas. Estamos lejos de la verdad. Entonces, yo tengo unas propuestas médicas que yo creo que irán a funcionar por ahí en unos 50 años, para adelante, no sé. ¿Cuándo va a llegar una propuesta médica como la que yo estoy haciendo hoy? Porque yo la vengo haciendo hace mucho rato. Yo soy un médico que puedo decirle al ganadero: mire, vamos a revisar sus vacas y le voy a decir cuántos litros está dejando de producir. Simplemente téngame estos datos. ¿Cuándo parió? Vamos a mirar la curva de producción y vemos unas vacas que crían y inmediatamente al mes ya están rebajadas en un 15, un 20%, cosa que no es normal por la curva fisiológica de la vaca. Y entonces la cantidad de leche que se pierde, porque las vacas no pican y si pican no hacen la curva. Son vacas estresadas, son vacas que están bajo el efecto de un estrés oxidativo y esas vacas van a tener mermas en los rendimientos productivos y reproductivos. Pero desafortunadamente nuestras vacas no tienen médico. Lo digo así, sin ofender a mis colegas, porque no estoy en contra de nadie, sino en contra de algo que se estableció, un tipo de servicio médico que es irrisorio y que es paupérrimo. Yo creo que llegar como me pasó ayer por allá en una finca, donde pasa el veterinario de la empresa que compra la leche y saluda: ¿qué hubo? ¿Cómo están? ¿Qué hay por ahí? ¿Cómo andan las vacas? No, todo bien. Vea, firme aquí. Tiene que llenarle un protocolo para él llevar y decir que visitó a ese señor. Y me llamó la atención que este señor que yo atendí ayer le dijo al profesional, le dijo: hombre, se me han entamborado unas vacas, tuvo un problema de tipo digestivo. Yo creo que fue una intoxicación por nitrito, por lo que él me trató de ilustrar. ¿Y qué les hiciste? Y no, yo le eché esto y esto otro y esto otro. Ah, bueno. Entonces cogió el papel y en el papel escribe lo que el otro señor le hizo a la vaca
y lo patenta como que fue la fórmula que él dejó y que él lo hizo. Por Dios. Y le digo, ahí tengo unas que no las veo del todo bien, no comen bien, y no fue capaz de decirle, camine, ¿por qué no las miramos? No, señor, simplemente vino a tomar la firma para cumplir con que la empresa le exige un mínimo de visitas y un reporte. Ese servicio médico que una empresa compradora de leche de fama acá, yo digo, ese no es el servicio médico que está necesitando el norte. El norte necesita una orientación muy diferente y yo creo que se tienen que hacer unos cambios. Y yo le he dicho a la academia nuestra, porque quiero mucho mi universidad, ¿por qué no? Pero yo creo que estamos en mora de, como se dice vulgarmente, tomar el toro por los cachos. Hay que ir donde cada ganadero y diagnosticar el problema y llevar un clínico que sepa diagnosticar un problema, porque estamos trabajando con animales aparentemente sanos y con una gran cantidad de pérdidas. Yo creo que el sobrecosto que tenemos hoy puede estar llegando casi que a un 40% de los costos de producción de nuestras leches. Por eso yo digo que yo soy capaz de producir leche aquí en el norte, que ya lo hice, soy capaz ahorita de producirlo a 1.000 pesos. Si hacemos las cosas que hay que hacer, porque es que yo creo que nada es producto del azar ni de la suerte. Tenemos que hacer unas acciones básicas y empezar por el suelo, como lo hice hace 24 años. Tuve la oportunidad de que un ganadero, y mucha gente cree que yo hablo cháchara. No, a mí un ganadero hace más de 24 años me dijo, doctor Fernández, manéjeme esa finca. Y la manejé durante 2 años y medio. Y en ese tiempo pude hacer unos trabajos, los cuales hoy por hoy me ufano en decirlo, que fui capaz de producir leche a mitad de precio en esa época. Cuando valía 600 pesos, yo producía leche, costo real 300 pesos. Yo le mando ese reporte al doctor Genaro, a Colanta, y me felicita por eso. Y me dice, voy a mandar a los veterinarios a que te vean ese proyecto. Ninguno se acercó a mí a preguntarme absolutamente nada, ni qué había hecho, ni cómo lo había hecho, sino que llegaron, yo creo que llegaron con gafas negras para no ver nada. Eso denota la calidad de profesionales que tenemos en el campo. Qué tristeza. Pero yo digo que los tiempos del Señor son perfectos. Hoy estoy tratando de vender el concepto de que tenemos que devolvernos a la tierra y hablar de tierra viva. ¿Sí? Así se va a llamar una tienda agroecológica que sueño con ella, que algún día la debo montar, que se llame Tierra Viva, trabajando con la tierra como la Pachamama. Hoy yo creo que lo que está pasando con la propuesta médica en reproducción, a mí me causa mucho dolor. Los procedimientos médicos que se están haciendo con lecherías, en donde no se sabe si la vaca está o no importa, si está bajo un estrés, o se hace caso omiso a la fisiología y cómo funciona, porque es muy triste que yo venga a meterle hormona, a tratar de sincronizar un hato sin tener el conocimiento si está o no en estrés oxidativo. Y me dirán a mí, ¿y cómo se mide el estrés oxidativo? Yo creo que la consecuencia número 1 del estrés oxidativo, lo primero que hace es que le tumba la defensa al animal. Y una vez que la defensa no está activa, aparece la patología como obra del Espíritu Santo, porque es que no es sino que la puerta se abra
para que entre el virus y la bacteria y el hongo. Entonces, yo descubro el estrés oxidativo hace casi 50 años, sin tener que llevar una muestra al laboratorio, sino simplemente con diagnosticar la patología subclínica crónica que encuentro en los pulmones de las vacas. Y eso me lleva, claro, me devuelvo ya con el conocimiento que tengo hoy de que los 3 hijos mayores que tiene el estrés oxidativo son la parte inmunológica que se pierde, la actividad se merma, facilitándose las patologías infecciosas, la merma en los rendimientos reproductivos. ¿Y qué es la merma? Repetidora, quistes, lo otro,